Dos cosas. La primera es, un poco más allá de la apertura, algo que me convocó a entrevistarte, que por este canal han pasado cuadros teóricos, cuadros intelectuales, culturales, personas de la política, y yo vi en vos la reunión de ambas cosas. El cuadro teórico, intelectual, de hecho acá tenemos los dos libros de Santiago Cuño, Democracia Confederal 1 y 2, que tan amablemente me regaló recién, porque aparte estamos en su estudio, porque tuvo la amabilidad de recibirnos en su estudio. O sea, veo un desarrollo teórico, lo pienso como filósofo, pero acompañado de la acción práctica, o sea, la reunión de lo espiritual y lo material, en el pensamiento y la acción. ¿Cómo te considerás? ¿Te considerás un intelectual político, una persona de la acción política? ¿Cómo sintetizarías ese personaje, esa configuración en vos tan singular? Yo soy un indignado y como tengo que luchar por mis derechos robados, me preparo para hacerlo y en función de las cualidades y capacidades que pude desarrollar, entendí que sin información no se puede pasar a la acción, con lo cual primero categorizo el conflicto, lo desarrollo, lo planifico y después lo ejecuto. Entonces hay una necesidad imperiosa de saber qué es uno para saber qué va a hacer después con lo que uno es. Si vos no te definís a vos mismo, no podés pasar a la acción. Sería un acto de torpeza imperdonable pedirle a alguien que me acompañe o que me siga si yo no sé quién soy y a dónde voy. Ende y ergo, tuve que aprender primero quién era para después pedirle a la gente que me acompañe. Así que tengo definido el ser y ahora sé lo que tengo que hacer. ¿Sentís, Santiago, que hay un déficit en la clase política argentina, un déficit de pensamiento o un déficit de elaboración teórica y conceptual, esto que vos estás diciendo, que a vos te interpela? ¿Sentís que está en carencia en la clase política o sentís que hay un cierto nivel, que se mantiene un nivel del pensamiento que acompaña la acción? La Argentina hoy es un todo por dos pesos, un programa de Capusotto. Claro. Es un nivel de berretaje indigno, con honrosas excepciones que todavía ilusionan a uno de poder reconstruir con el ADN un proyecto de clonación de la Argentina que fuimos y dejamos de ser. Pero no hay arcilla en el basural con la cual podamos construir la nueva Argentina. Entonces hay que ir abandonando la búsqueda de residuos políticos para tratar de construir el futuro. El futuro se hace sin la basura que hemos dejado atrás y que se resiste a abandonar el poder del gobierno del Estado de los argentinos. Obviamente lo mío es antisistémico. Yo soy antirrepublicano, soy confederado. Déjame esa pregunta para después. Dame 10 minutos. Básicamente esa posición me lleva a decirle a la sociedad que, como decía Jauretche y repetía Perón, no hay que cambiar de collar, hay que dejar de ser perro. Absolutamente. Por lo cual, en ese contexto yo te puedo decir que la República es un grupo de simios estafadores y corruptos. Sabes que para seguir con un poco de la presentación de tu perfil, antes de las preguntas quizás más profundas, pero me interesa mucho que la gente que sigue esta comunidad te conozca. Hablamos por un lado de la importancia que le das al pensamiento político en relación a la acción política, además apostando a una carrera de diputado, lo cual me parece brillante. Pero además hay algo en vos que te caracteriza bastante como, permitime la palabra, figura mediática o figura del medio, que es como la valentía, el coraje de la denuncia, el decir las cosas como son. Algo que hoy también está en déficit y que la gente valora bastante. Yo quiero decir públicamente que no solamente nos recibiste en tu estudio, Santiago, sino que yo tuve la intención de, armadas las preguntas, decirte, che, estas son las preguntas que te quiero hacer, ¿estás cómodo? Y Santiago me respondió, no me importan las preguntas, pregunta lo que quieras. Y eso para mí es un gran valor y también es signo de coraje. Bueno, me banco la que venga. ¿Te consideras un tipo que, si tuvieras o tuviéramos algún día poder real, llevarías a cabo lo que hoy estamos diciendo en televisión, lo que estás diciendo en televisión, lo que presentás en tus libros? ¿Tendrías como esa valentía, ese coraje para la acción? No hay manera de vivir que no sea hacer lo que uno dice, decir lo que uno siente, sentir lo que uno vive. Es la coherencia que establece el ser. Cuando vos tenés claro qué sos, no te podés traicionar a vos mismo. Los traidores traicionan porque no tienen identidad. Entonces, al tener ausencia identitaria, tienen capacidad de traición. Cuando el dogma forma, y es el yunque donde se forma tu personalidad, y lográs entender qué sos. Yo soy las 20 verdades y los 10 mandamientos. Y a partir de ahí, no puedo traicionarme a mí mismo. Ergo, no puedo traicionar a nadie. El resto de las circunstancias, de si sería capaz de aplicarlo, la gente tiene la opción de no votarme, pero el día que me vote va a ser como yo digo.
Y yo digo que esto se va a terminar. Y la realidad es que mi candidatura no es una aspiración. Yo considero que mi candidatura es una necesidad de un sector de poder pasar a la acción, porque nos han abandonado. Entonces, como nos han abandonado y nos han traicionado, hay que pasar a la acción. Soy absolutamente capaz de la acción porque ya razoné qué es lo que tenemos que hacer. Ahora estamos en etapa de ejecución. Obviamente, reviso todos los días el manejo de información para saber algún cambio táctico. Pero la estrategia está absolutamente trazada, salir de la República e ir hacia la Confederación. Cuando intentemos, ahora quisiera que bajar por niveles, porque sos un tipo que complejo, digo, creo que merece la pregunta un cierto desglose, ahora vamos hacia ahí, pero cuando vos intentes llevar adelante el modelo de la Confederación, que ahora quizás vamos a ver qué es, pero en principio cuando intentes ejecutarlo y tengas las fuerzas del mal que te digan, che, pará que estamos acá, ¿qué pensás que podés llegar a hacer contra el poder fáctico, el poder real que, como decías vos recién, son los que nos quieren siempre perros, ¿no? Cometés un error de cuadro de situación o de sala de situación. Ellos tienen el poder y yo les estoy advirtiendo lo que les voy a hacer. Es al revés. Ellos no van a decirme a mí, acá estamos, cuando yo tenga el poder. Yo les estoy diciendo a ellos que tienen el poder, acá estoy y voy por ustedes. O sea que es exactamente al revés. Y tenés la espalda, tenés la gente. Está todo armado ahí para que se pueda. El otro día un asesor de un alto funcionario del gobierno me dijo: el que se apoderó de ese Twitter es un libre pensador. Y yo le respondí: decile al libre pensador que puede llegar a ser víctima de un libre francotirador. Con lo cual yo, que en el lugar de ustedes, tendría más prudencia en el manejo de la soberbia y en el manejo indiscriminado de una amenaza que no pueden sostener físicamente. El poder existe mientras es pensado, no es una cuestión material, es una cuestión intelectual. Yo soy poderoso y qué tengo o dejo de tener materialmente forma parte del secreto y la sorpresa. Se van a enterar el día que se tengan que enterar. Perfecto. Avanzo un poquito, Santi. Recién dijiste, soy de las 20 verdades, entiendo que sos peronista. Claro. ¿Siempre fuiste peronista? El peronismo es la conclusión de una elaboración histórica, no es algo que surge espontáneamente ni que cayó de un platillo volador. Perón se definía a sí mismo como irigoyenista. Es verdad. Y el 17 de octubre tuvo antes un puente que se llamó Forja, Fuerza Organizadora Radical de la Joven Argentina, con Jaureche, Homero Mansi, que le dieron al peronismo el contenido del trasvasamiento de la Revolución del Parque de 1890 y del primer gobierno democrático de la era moderna de Hipólito Yrigoyen hacia el naciente peronismo, que se iba a formar de anarquistas, comunistas, socialistas y radicales. Esa plaza del 17 de octubre tenía de todo menos peronistas, porque no existía el peronismo. Y cuando Perón sale al balcón y dice: trabajadores, únanse, nace el peronismo. Nadie es peronista por nacer en un lugar peronista. Todo eso son estupideces de fanáticos delirantes. O en familia peronista. Todo eso es una estupidez, no sirve para nada. Todos esos blasones idiotas de aquellos que se reivindican porque mi papá era peronista, el mío era bombero y el mío era policía. Todas esas estupideces no sirven para nada. El peronismo tiene que ser la conclusión razonada de un dogma y una doctrina aplicada, que tiene como fundamento y como base la prospectiva del desarrollo de lo que fue el GOU como sistema organizativo de lo que iba a ser un gobierno con planificación estratégica. Entonces, la realidad es que ser peronista no es ir a cantar la marcha. Tenemos pelotudos como Moreno que cantan la marcha y después dicen que son capitalistas. Entonces, la realidad es que estamos en una etapa en la cual nadie se puede permitir en el siglo XXI el nivel de ignorancia de creer que el peronismo es epidérmico. El peronismo es intelectual. Y el desarrollo y la pertenencia al peronismo tienen que llegar a partir de la razón. Mi inicio militante es en la Unión Cívica Radical con el senador León del Chaco, en el movimiento de afirmación irigoyenista.
Y el trasvasamiento y la llegada al peronismo pasa por Semana Santa, pasa por la fundación, porque fui fundador del Modín. La llegada al peronismo es una conjunción de aprendizajes, errores y aciertos que dicen, muchachos, el nacionalismo necesita indispensablemente el instrumento peronista para hacer realidad. Absolutamente. Con lo cual, porque soy nacionalista, Es que sos peronista. es que soy peronista. Brillante. Permitime la chicana. Te he escuchado ser muy crítico del kirchnerismo, pero después te escucho decir compañero Axel, entonces te pregunto, en este cuadro de interpretación histórico, cultural, política del peronismo, ¿te considerarías un peronista no kirchnerista? O sea, ¿o te encuadrarías dentro de el cuadro general de lo que sería o de lo que fue el kirchnerismo para impulsar un peronismo? No, de ninguna manera. Néstor Kirchner era peronista, Cristina no es peronista. Néstor Kirchner decía, cuando nos quieren bajar el precio nos dicen kirchneristas. No dicen kirchneristas. Con lo cual está claro que era peronista. Cristina no, Cristina es socialdemócrata, nunca tuvo nada de peronista. ¿Está de acuerdo con Moreno en eso? ¿En ese diagnóstico está de acuerdo con Moreno o con Ayerbe, digamos, por citar nombres que quizás no vienen a la mesa? Pero Uno es un traidor y el otro es un desconocido. Okay. La realidad es que no estoy de acuerdo con nadie. Cristina es socialdemócrata porque lo es. No porque lo define algún pelotudo. Eso es lo que es su esencia. Perdóname, ¿lo es o es lo que se pudo? Te quiero hacer esta pregunta porque creo que hay un debate muy abierto. ¿Es lo que se pudo o es lo que es? No, Cristina es socialdemócrata. Es socialdemócrata para vos, no es peronista. No, Cristina nunca fue peronista, no piensa como peronista, odia a Perón. Ok. El tema es que, obviamente, en el marco estratégico del larguísimo plazo, tácticamente existieron muchos ismos que trataron de reemplazar al peronismo. Entonces vino el menemismo, el cafierismo, el kirchnerismo, el cristinismo. Bueno, absolutamente. Finalmente, yo soy peronista, así que los ismos me chupan un huevo. El kirchnerismo, el cristinismo, el menemismo, el dualdismo, me importa un tres carajos. En esencia, como te decía, ella es socialdemócrata, opera como socialdemócrata, es republicana y es capitalista. Yo soy peronista, soy la tercera posición y no tengo absolutamente nada que ver desde el punto de vista ideológico. ¿Sabes qué me encanta? ¿Por qué? Perdón, ¿por qué le digo compañero Axel? Ahí va. Porque en estas circunstancias hay amigos y enemigos. Y había una canción de la Revolución Francesa que decía, cuando se suma, pero hay que saber sumar. Porque hay amigos del campo enemigo y enemigos en el tuyo también. Absolutamente. Entonces yo lo que digo es, Axel hoy es campo amigo, aunque yo no comparta con él su visión particular de la economía y de la política, es campo amigo, y lo voy a bancar. Y cuando le digo compañero, le estoy diciendo al enemigo, que más allá de cualquier circunstancia que me pueda diferenciar de Axel, cuando lo califico de compañero es porque estoy dispuesto a defenderlo, y si te metés con él, te metiste conmigo. Porque hoy no hay tiempo de fuego amigo. Hoy no podemos perder la provincia de Buenos Aires a manos de un gobierno de ocupación que tenga un triunfo electoral en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, cero fuego amigo, cero discusión. Cuando terminemos con este enemigo, discutimos entre nosotros. Entonces Axel propondrá lo que propone y yo propondré lo que propongo. Obviamente yo no gobernaría como está haciendo Axel la provincia de Buenos Aires, tengo otro planteo, fui candidato a gobernador en contra de él, con lo cual, y a él lo eligió Cristina a dedo. Irónicamente, Axel no logró nunca tener la legitimidad de una interna. Él siempre fue impuesto por Cristina. Claro, total. Hoy a Axel lo defiende Cunio y lo bombardea Cristina. 2 o 3 diferencias así concretas, vos decís, yo no gobernaría como Axel. 2 o 3 diferencias concretas. Se lo dije en privado y lo digo en público, yo ya hubiera cortado la transferencia de la renta de la provincia de Buenos Aires por la vía de la coparticipación hace rato. El primer día que este gobierno firmó el decreto de liquidación de la Argentina, ese mismo día hubiera dado la orden al presidente del Banco Provincia y de ARBA de suspender las transferencias a la FIP o IARCA de todas las recaudaciones de impuestos que deben quedar, por supuesto, en los estados provinciales. Claro. Con lo cual, de los 10 pesos que los bonaerenses transferimos al Estado central en concepto de coparticipación, del cual nos devuelven 4, cuando se les canta los huevos y si tienen ganas, yo, gobernador, hubiera transferido 0 y tendría los 10 pesos disponibles de cada bonaerense en la caja de la provincia de Buenos Aires. Yo ya hubiera emitido moneda, no cuasimoneda, porque nosotros por el Pacto de San José estamos en condiciones de emitir moneda y porque el Banco Provincia es preexistente al Estado Nacional y a la Constitución de 1853, con lo cual nosotros tenemos autonomía y capacidad de emitir moneda y ya la hubiera emitido.
Y no creo en el sistema del capitalismo, con lo cual ya hubiera salido con un banco de fomento desde el Banco Provincia de Buenos Aires a otorgar créditos sin tasa de interés, con riesgo asociativo con la pequeña y mediana industria y sectores productivos de la provincia. Totalmente. ¿Me permitís una doble pregunta en relación a esto? Porque acá aparece como el cuño teórico, que es el que me seduce y el que me gustaría que a la gente le queden claras las ideas. Sobre todo porque el campo de laburo mío es la filosofía política. Entonces es ahí donde me interesa meter la cuchara. Vos decís confederación, no república, y decís no soy capitalista. Me encantaría que le expliquemos a la gente qué es confederación y por qué no república, y por qué, capaz acá está lo más confuso, por qué no soy capitalista, pero el peronismo es capitalista y vivimos en el capitalismo y no, el peronismo no hay es los juegos de palabras, ¿no? El peronismo no es capitalista. El que dice que es capitalista no es peronista. Okay. El peronismo es la tercera posición, no es capitalista. Entre nosotros, pero para la gente. No es el capitalismo. No es capitalista el peronismo. El capitalismo es una metodología de administración de saqueo creada por el mundo anglófilo y occidental. Nosotros somos la tercera posición, somos antiimperialistas y anticolonialistas, con lo cual de ninguna manera podemos ser capitalistas, porque el capitalismo es el método de ocupación, explotación y saqueo del mundo anglófilo, monárquico, masón y de Occidente. Segundo, no puedo ser nunca capitalista porque el capitalismo es amoral gestacionalmente cuando es un sistema que te permite ganar dinero sin trabajar. Cuando un sistema te permite ganar dinero con dinero y sin trabajo, es antihumano. Y obviamente la visión absolutamente humanista del peronismo, no existe otra clase de hombre, según Perón, definido por él, que la clase que trabaja. Con lo cual, no podemos ser nunca capitalistas porque el capitalismo reemplaza el esfuerzo y la producción y la dignidad de los trabajadores por la especulación financiera y la tasa de interés. Con lo cual el peronismo nunca puede ser capitalista y nadie que se diga capitalista puede decirse peronista. ¿Y cómo lo ubicarías? ¿Qué es? Para el que te pregunta, bueno, ¿y qué es el Somos peronismo? la tercera posición. En términos de categorías económicas. No, a ver, yo creo que los chinos lograron hacer realidad la Constitución del 49. Claro. La Constitución del 49 habla del 50-50 y propone lo que finalmente China logra, que es una economía en la cual la gran discusión en contra del capitalismo es cómo mantener en manos del Estado las fuentes de producción. Entonces, el fracaso del comunismo soviético fue no encontrar lo que finalmente China encontró mirando el fracaso de la ex Unión Soviética, que es la economía híbrida. El Estado mantiene el control, todo el aparato de producción, pero lo hace de manera asociativa, con formato de cooperativas o inversiones mixtas privadas, con lo cual ellos no perdieron el control de los manejos de las fuentes de producción, con lo cual son un Estado socialista, pero no impidieron el desarrollo de las inversiones y los formatos económicos que dinamizaron lo que era una estructura estática, que era el modelo comunista soviético. Entonces lograron aprender del fracaso soviético y generaron la mayor economía del mundo, la más próspera y la más rica del mundo, que es la economía china. Eso es nuestra Constitución del 49, ejecutada por Xi Jinping. Bueno, la Argentina hoy tendría que ser China y somos este triste presente y ellos son lo que son. Sabes que te cuento un datito de color. Hace unos meses me invitaron, me hicieron una entrevista a un canal de politólogos de España, que claro, como en España no hay peronismo, son marxistas todavía o, digamos, republicanos. Entonces, en la entrevista, digo, me tiran por China, digo, China es peronista, o sea, los chinos son peronistas. No tengas duda. Y ahora vos decís esto, no tengas duda. Me hiciste acordar. ¿Y por qué confederación? ¿O qué es la confederación? Y me encanta que traigas una palabra que en la escuela paradójicamente jamás nos han enseñado, porque Rosas está absolutamente estigmatizado en el dispositivo escolar, por supuesto un dispositivo colonial. ¿Por qué confederación? ¿Por qué Rosas? Me encanta tu estado de WhatsApp de Rosas gobernó 21 años la provincia de Buenos Aires y no hay un solo distrito con su nombre, en vez de república. Porque a nosotros nos enseñan a república, democracia, república. ¿Por qué confederación y qué es confederación? Primero, lo que vos aclaraste recién con respecto a lo que recibiste en tu formación curricular académica escolar. ¿Qué edad tenés? 37. Atravesaste gobiernos liberales y progresistas, que son la misma mierda, porque ambos odian a Rosas, porque son lo mismo. El progresismo
o la socialdemocracia es la izquierda del capitalismo. Absolutamente. Son nada más que la misma mierda que se plantean como alternativa de sustitución en el poder para no perder el control sistémico de los gobiernos de los estados nacionales. Entonces, cuando uno termina de agotar su ciclo, viene el otro a reemplazarlo y a generar nueva esperanza sobre un nuevo público, porque cada elección es como una obra de teatro. Arriba del escenario se ve lo mismo, pero lo que se renueva es el público. Entonces, cada tantas generaciones vuelven los mismos hijos de puta a plantearte que la solución al fracaso liberal es más progresismo socialdemócrata, y cuando termina el ciclo socialdemócrata vuelven los liberales a decirte que la solución es volver al liberalismo. Bueno, la solución es terminar con los dos. La Argentina nace confederal. Vos cuando cantás el himno, en ningún párrafo del himno se cita la República, pero sí cantás las Provincias Unidas del Sur. Y las Provincias Unidas del Sur son la Confederación Argentina. Confederación Argentina. Cuando lees el preámbulo de este pasquín inmundo al cual llaman Constitución, que es un libélulo asqueroso de origen mitrista, sajón, liberal, copia inmunda de la Constitución masónica de Estados Unidos, y encima mal hecha, con una reivindicación payasesca de Alberdi, la realidad es que en el preámbulo, cuando un embajador viene a Argentina y asume su cargo, le aceptan sus cartas reversales, se sienta en la embajada y dice, bueno, voy a tener que entender la Argentina, tráiganme una constitución por lo menos para ponerme al día. Claro. Y el tipo lee el preámbulo y dice que la presente constitución se basa en los pactos preexistentes. Entonces, un diplomático de carrera dice, bueno, tráiganme los pactos preexistentes. Están publicados en ese libro. En ese libro, en el 2, están todos los pactos preexistentes. Democracia confederal. Ahí están publicados los pactos preexistentes. Y entonces el señor embajador de Trulalá, que acaba de llegar, lee la Constitución, frena en el preámbulo, ni sigue porque dice pactos preexistentes. Entonces dice, bueno, si acá no están, los tengo que leer para poder empezar a leer la Constitución. Claro. Va para atrás y ve que los pactos preexistentes son entre las provincias preexistentes al Estado Nacional. Y que esa Constitución que está leyendo es de 1853, posterior a la Organización Nacional Confederal. Y se da cuenta que esa Constitución es el resultado de la traición de Urquiza y de los soretes miserables que combatieron contra el restaurador Juan Manuel de Rosas, contratando un ejército portugués para, con un empréstito de la provincia de Entre Ríos a cargo del traidor de Urquiza, que bien muerto está y de la manera que murió, vencen al restaurador en la batalla de Caseros. Y a partir de la batalla de Caseros se impone en la Argentina el modelo republicano. ¿Quiénes imponen el modelo republicano? La masonería británica, que en la Argentina había colaborado para la independencia de la monarquía española, pretendiendo imponer la monarquía británica. Con lo cual, la república es el instrumento de la monarquía británica para controlar políticamente a la Argentina. Como no pudieron hacerlo de manera directa con sus invasiones inglesas, optaron por el sistema político republicano, imponiendo el unitarismo porteño y saqueador hacia el puerto de Buenos Aires como método de sometimiento y saqueo de la Argentina. Por eso los ferrocarriles fueron ingleses, miraban todos a Buenos Aires, traían desde las provincias, los estados provinciales, sus riquezas para ser saqueadas por Buenos Aires, garantizando el traslado de productos no manufacturados, de exportación primaria, consolidando a la Argentina como un puerto de ultramar o factoría al servicio del imperialismo británico, porque se estaban cobrando lo que habían invertido para que nos deshiciéramos de los españoles. Con lo cual, en la Argentina hay dos corrientes, la hispánica y la anglófila. Como lo dice Perón, públicamente. Con lo cual, nosotros pertenecemos a la corriente del Mediterráneo, somos occidentales y cristianos, pertenecemos a la cultura de ese occidente hispánico y religioso católico, y desde esa identidad, sumada a la identidad de los pueblos originarios, porque Perón era tehuelche de vientre, constituimos lo que se entiende como Confederación Argentina. Obviamente, la ambigüedad del preámbulo de la Constitución le dice a ese embajador que en la Argentina rigen dos modelos distintos vivos. Porque a nivel internacional la Argentina es conocida como la Confederación Argentina o la República Argentina. Porque el preámbulo te define que si estamos basados en los pactos preexistentes y los pactos preexistentes son confederales, la confederación sigue viva, porque es la base de la Constitución. Claro.
Pero después del preámbulo, la Constitución te dice que somos una república, que adoptamos para nosotros el sistema representativo y federal, no confederal, y que el sistema representativo y federal obliga a los argentinos a gobernar solo a través de sus representantes. Con lo cual te imponen una democracia no participativa para poder tener una hegemonía del control del Estado argentino, que según reza la Constitución fija como poder omnímodo y absoluto al poder judicial, no al poder político. El poder político, tanto el ejecutivo como el legislativo, son absolutamente inferiores en la Constitución miserable que tenemos al monopolio del poder que ejerce la Corte Suprema de la Nación, que es, en última instancia, el último reemplazo institucional por acefalía, que es el presidente de la Corte, que allá por el 45, en aquel 17 de octubre, cuando la plaza se llenó para pedir a Perón, el presidente de la Corte tenía un decreto de Farrell firmado para asumir como presidente. Y cuando salió del Palacio de Justicia rumbo a la Casa de Gobierno, se encontró las calles llenas de trabajadores y fue Perón. Pero estaban listos para que el golpe impusiera como reemplazo del golpe al presidente de la Corte para que no fuera Perón. Totalmente. Finalmente Farrell le pide por favor a Perón que salga al balcón y calme a la gente porque los iban a matar a todos. Y Perón le dice, yo no salgo al balcón si usted no llama a elecciones. Le dijo en un año, le dijo en 6 meses. Claro. Y después salió al balcón y le dijo, muchachos, calma, que estoy acá. Bueno, la realidad es que la República es el instrumento de dominación impuesto por el mundo anglófilo, que derrotó a nuestro restaurador Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros, con un ejército mercenario pagado con empréstitos de la provincia de Entre Ríos y encabezado por el traidor de Urquiza. No tiene que quedar un solo liberal en la Argentina por el resto de la eternidad en que la Argentina exista en el planeta Tierra, porque son traidores a la patria y genéticamente representan todo lo que está mal. Así como nosotros somos las 20 verdades y los 10 mandamientos, ellos son Lucifer, son satánicos, son amorales, son indignos y son capitalistas. Básicamente no creen en el hombre, creen en la etapa moderna y mirando del siglo XXI hacia el siglo XXV en el poshumanismo. Intentan llevar al mundo al reemplazo del ser humano como especie dominante. Y en ese ejercicio dantesco y genocida en que plantean la destrucción de la especie humana, se plantean desde falsas pandemias o plandemias hasta guerras, destrucción nuclear y todo lo que esté a su alcance para someter definitivamente a los pueblos libres. Entre ellos los que somos libres por naturaleza y sabemos que la libertad no es intrínseca al ser humano, se gana y se defiende. Tengo muchas preguntas. Realmente te voy a tener que convocar a una segunda entrevista, Santiago. Hoy no te voy a sacar todo tu tiempo, pero creo que tendrías que estar dando clases en alguna que otra universidad por lo menos. Tengo muchas preguntas acerca de tus últimas 3 o 4 alocuciones, pero hay 2 sobre todo que tengo en la cabeza. La primera, vos hablás del liberalismo como cómplice de la barbarie, coincido plenamente, pero también hablaste del progresismo. Y entiendo perfectamente desde dónde lo decís, pero te quiero preguntar, en términos concretos, en términos de mañana, pasado, si sos diputado, políticas públicas, cuando vos te referís al progresismo, porque siento que esto se puso como que se puso también de moda en los últimos tiempos, que los purismos doctrinarios, representados por distintos dirigentes del así llamado peronismo, le pegaran al progresismo, ¿no? Entonces, ¿vos a qué te referís? ¿Estás en contra de una persona que forma parte de una disidencia sexoafectiva? ¿Estás en contra de la ampliación de derechos para las comunidades LGTB, trans, feminismos? ¿A qué te referís con progresismo? De cara al votante, a la persona que forma parte de una disidencia sexoafectiva y piensa, che, lo voto a este tipo, ¿no? Que capaz me hace bosta. O sea, ¿a qué te referís? A ver, marché con la comunidad LGTBQ+, en su marcha de protesta en defensa de sus derechos. Defiendo cualquier tipo de minoría de pensamiento, de acción o de vida, porque nosotros somos la libertad y no como una palabra secuestrada para hacer campaña, sino en el ejercicio político de la libertad, que te vuelvo a repetir, se gana y se defiende. Con lo cual, el progresismo no es de ninguna manera la conquista de derechos de minorías. Eso no es una cuestión de progresismo. Ok. Eso lo garantiza el peronismo.
La identidad nacional, que es el nacionalismo, y su instrumento político, que es el peronismo, es el que te da libertad. Porque la libertad se inicia cuando vos integrás una categoría esencial para que vos puedas ser libre de definir tu condición socioafectiva, tu identidad, tu personalidad y tu acción comunitaria en sociedad, que es ser un trabajador. Totalmente. Porque si no sos un trabajador y no tenés acceso al salario y la dignidad del trabajo, no importa si sos bisexual, trisexual, homosexual, pansexual, da igual, no tenés dignidad. Con lo cual el discurso berreta de que los derechos alcanzan son falsos, porque cualquier chica trans que no tiene trabajo se va a cagar de hambre. Y los discursos no les van a llenar la panza, y seguramente una ley de cupo de empleo trans que nunca se cumplió no sacó a muchas chicas trans de la prostitución para tener un trabajo digno y desarrollar su vida socioafectiva, pudiendo elegir qué hacer de su vida, y fueron obligadas a realidades que son opresivas, dañinas y psicológicamente muy, muy nocivas, porque el que no puede elegir no es libre. Totalmente. Entonces, el verso por supuesto soy absolutamente antiaborto, el verso de las libertades traducidas en inoperancias prácticas son una estafa social. La libertad se garantiza con trabajo, y después cada uno, con la dignidad del trabajo, puede resolver qué carajo quiere hacer de su vida, y eso es un problema personal, no social. Resolver qué quieres hacer de tu vida es un tema estrictamente del derecho privado de las personas. Pero no lo vas a poder ejercer si no tenés trabajo, si no tenés calidad de trabajador. Entonces yo le digo a todos los sectores, de mayorías y de minorías, que si primero no establecemos el principio básico del ejercicio de la libertad y la igualdad, que es el acceso al trabajo y la digna remuneración a justo esfuerzo, es imposible que consagren lo que creen que han conseguido. Porque el matrimonio igualitario es para aquellos que tienen la suerte de poder ir al registro civil y pedir una fecha porque tienen techo, porque tienen trabajo, porque tienen acceso al bienestar, y entonces resuelven que están en condiciones de desarrollar una decisión de vida, que es vincularse con el amor de su vida, sea quien sea y de la forma que sea. Ahora, alguien que vive en estado de desempleo, tratando de sobrevivir, no puede cargar la SUBE, tiene que ver cómo llega a fin de mes, si le pide al hermano prestado, si consigue un amigo que le banque un techo, o está en situación de calle, no va a poder utilizar el matrimonio igualitario. Primero porque va a ser muy difícil que tenga una situación de relación emocional estable con nadie, porque sus condiciones no le permiten establecer las bases fundacionales para el desarrollo afectivo sustentable. Con lo cual, es mentira que es igualitario, porque no es igual para todos. Aunque sea igualitario entre personas y géneros, no es igualitario en el acceso de todos a ese derecho. Y el peronismo es lo que iguala a todos en el derecho y la oportunidad de usarlos. Totalmente. Entonces, el progresismo es nada más que la izquierda del capitalismo y de la opresión, que le dice a las personas desempleadas o a las chicas trans que necesitaban reconocimiento social, que ahora vamos a mostrar que existís, pero nunca le van a solucionar el problema para que, aparte de existir, puedan vivir con dignidad, porque no les interesa. Finalmente, es muy fácil hablar y decir sobre los demás cuando los demás se tienen que ir a dormir con la panza vacía, sin obra social, sin salario, sin techo, sin movilidad. Bueno, entonces el progresismo es eso, es un montón de chantas y mentirosos que enuncian derechos que no consagran en la práctica. Materialmente. Porque en definitiva solo vienen a ser la izquierda del capitalismo salvaje, occidental, opresor y anglófilo y masón, que lo que busca es contener la bronca social. Y la contención se hizo a través de la Fundación Soros y de las fundaciones que financiaron a los movimientos LGTBQ+, solo desde lo retórico, para decirles: ustedes están contenidos en el sistema. En relación a esto, Santiago,
déjame correrte un poquito de lo político-jurídico a lo geopolítico. Vos decís cosas que no las dice nadie, y eso me parece muy importante, como por ejemplo la infiltración masona, Soros, los Rockefeller, o sea, el establishment y la élite económica traccionando detrás de las instituciones, y aparte hablas de lo satánico, o sea, con un lenguaje escatológico y teológico muy interesante. Me gustaría preguntarte, cuando vos hablas de lo masónico, lo satánico, incluso en clave geopolítica, o sea, pensando en Milley alabando a Churchill o a Margaret Thatcher, ¿qué esperás que la gente entienda o piense de eso, ¿no? Es decir, porque tenés un discurso muy corrido de lo que es el diagnóstico general. Nadie habla de la masonería, de lo satánico, de lo oscuro. ¿Cómo llegás a ese diagnóstico? A sentir la importancia de señalar eso. Atrás de la obra de teatro hay un productor. El occidente capitalista es la obra de teatro. Los productores son los masones. La masonería es una secta satánica de adoración a Satán, que a través de sus 33 grados van enseñándole al pobre ingenuo estúpido que ingresa a esa secta de servicio a Satanás un camino en el cual finalmente en determinado grado le sinceran que están adorando a Lucifer. Sus tenidas son negras, las tenidas blancas son para reclutar y las tenidas negras para enseñarle a los aspirantes a grado 33 cómo se sirve a Lucifer y cuáles son los intereses, los pactos y cómo funciona el tráfico de influencias para protegerse entre hermanos de la masonería. Los masones son enemigos de la patria de los argentinos, de cualquier patria bien nacida, son enemigos de Dios y son enemigos de los 10 mandamientos de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Virgen María. Con lo cual tenemos una guerra santa con la masonería. Y la masonería obra en función de estructuramiento de repúblicas como sistema de dominación colonial de las monarquías mandantes. Atrás de las repúblicas occidentales y las independencias de aquellos tiempos se esconde básicamente la masonería anglófila, que eligió que lo que eran otrora colonias o puertos de ultramar se transformaran en repúblicas, que era la nueva metodología para esconder la dependencia atrás de una supuesta independencia. La división de poderes griegas entre ejecutivo, legislativo y judicial está en nuestra Constitución bien claramente expresado, como te decía, que el Poder Judicial es quien regula el statu quo para que la política no pueda llevar adelante procesos revolucionarios. Cuando el 17 de octubre se les escapó, cuando la revolución del parque se les escapó, cuando los procesos populares se les escaparon, solo demoraron su plan una X cantidad de años, pero siguieron sistemáticamente mandando a sus hijos y sus nietos masones al colegio militar y a cursar el seminario, porque había que tener curas masones y militares masones y políticos masones. Porque finalmente la construcción del poder de los productores de esta obra de teatro siniestra necesitan infiltrar la sociedad para poder mantener el ejercicio del poder real. Entonces, cuando yo defino nuestra guerra santa, porque nosotros somos lo que ellos tienen como objetivo, que es destruir el bien y la organización social de la comunidad organizada, destruyendo el concepto del trabajo, de la identidad, de la familia. Cuando digo familia, podés hablar de los Campanelli, de los Benvenuto o de un matrimonio igualitario. Sí. Familia. La familia argentina. Pero el concepto de familia va mutando y el nuevo modelo de familia permite otras concepciones de familia. Pero eso no es ni por las tapas, porque del otro lado te aparecen los imbéciles que vienen como si fueran militantes templarios de la Inquisición a decirle a los nuevos formatos familiares o de identidad sexual o social que si no sos como nosotros decimos, no sos. Bueno, todo eso es una imbecilidad supina. Más allá del relato bíblico, Dios es amor. Y el ejercicio de la política tiene que estar basado en el principio de la doctrina social de la Iglesia, y hacer política debe ser un acto de amor. No se puede convocar a la gente a un estado de guerra por odio.
Podemos entrar en guerra por amor a la patria, por amor al prójimo, a nuestra mujer, a nuestros hijos, a nuestra familia. Combatimos por amor, no por odio. Ellos odian, nosotros amamos. Amamos todo lo que ellos desprecian. Por eso, el ejercicio de la batalla del buen combate no es porque nosotros nos levantamos a la mañana odiando, sino amando. Y del otro lado existe el odio de someter a los jubilados a la indignidad, de quitarle los remedios oncológicos o la morfina a enfermos terminales, de quitarle el presupuesto al Hospital Garrahan para niños que tienen enfermedades terminales, de liquidar el sistema sanitario, de entregar la soberanía territorial, de entregar la economía, de entregar todo lo que sea integridad territorial para llevarnos a un proceso de secesión, de desintegración para que terminemos siendo Yugoslavia o Palestina. Entonces, lo que yo hago es iluminar a los compañeros para que entiendan quién es el enemigo real y que atrás de un político masón hay un enemigo de la patria y que no es ninguna posibilidad de ser masón y argentino bien nacido. Entonces, identificado el enemigo, ya sabemos a quién tenemos que combatir, pero también sabemos que no vamos a combatirlo porque lo odiamos. Vamos a combatir por lo que amamos. Tengo 2 más, 3 más. Primero para la gente, porque mucha gente dice, nada, qué conspiranoico, Santiago, no sé. Yo quisiera recordar que el día que fue el debate de Massa con Milei, Lucero, que es el presidente de la masonería argentina, se fue justo interpelado por un notero de C5N que en vivo dijo, sí, yo vengo a ver el debate porque tenemos hermanos nuestros de ambos lados. Sí, claro. Del lado de Massa y del lado de Milei. Y hoy justo te pasé una data, el mismo Lucero, que era el jefe de ciberseguridad de Patricia Bullrich durante el gobierno de Cambiemos. Yo lo denuncié porque el gordo impresentable ese bolsa de push, que usa un delantal de cocina para identificarse como grado de la poronga. Lo que hay que explicarle a estos tarados es que, en todo caso, yo soy nacionalista y peronista de grado 104. Claro. Y calzo 9 milímetros y 45. Entonces, yo para que tengan claro los números. Sí, para que tengan claro los números. Ellos son 33. Bueno. Entonces, la realidad es que se manejan con impunidad porque creen que tienen infiltrado todo el sistema político. ¿Vos crees que no? Avisarles que existo yo. Ok. Sos como la excepción a la regla. Soy un problema. Un problema. No me parece menor lo que estás diciendo. ¿Qué harías si fueras presidente? ¿Cerrarías la masonería, por ejemplo? Por supuesto, no tenga duda. Te puedo hacer una más. No solo los cerraría, los perseguiría hasta el exterminio definitivo en la Argentina como presencia social. Déjame correrte un poquito, Santiago, hacia el campo ahora ideológico o del uso de las ideologías en la sociedad de masas. Vos hablás de la gente, los abuelos a los que le sacan los medicamentos, los pibes a los que le sacaron la comida porque se la enclaustraron en los depósitos, la gente que perdió el laburo, poder adquisitivo. Y a mí me pasa que sé que mucha de esa gente votó esto. Entonces, lo que yo estoy notando, y me llama poderosamente la atención en términos de la eficacia ideológica del discurso de estos tipos, es cómo puede ser que todavía tanta gente a la que le sacaron cosas y perdió cosas, siguen todavía defendiendo, ¿no? Pensando en que hay una luz al final del túnel, que es necesario pagar la fiesta. ¿Qué harías vos con respecto al problema de la ideologización de la sociedad? En la cual, por ejemplo, participan los medios de comunicación y hoy las redes sociales, porque como vos muy bien lo dijiste hace un rato, Elon Musk le dice hoy a los pibes a quienes tienen que votar. Ya no se lo dice un docente en la escuela o el papá en la casa. ¿Qué harías con el tema de la ideología? Primero que ellos no tienen ideología. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de amoralidad satánica. No se levantan pensando en qué van a construir, sino en qué van a destruir. Cualquiera puede saber que es mucho más fácil destruir que construir a partir de la simple experiencia de haber tratado de levantar una carpa alguna vez, o mucho más una casa. Y cualquier boludo rompe un vidrio, no cualquiera hace una pared. Entonces, la realidad es que ellos se proponen destruir y eso es muy fácil. Y nosotros construimos y eso es muy difícil. Ellos han logrado lo que se proponen como proyecto urbanístico de la ciudad de los 15 minutos, ya lo lograron. Ya existe. Pero no es una cuestión material, como puede pasar si buscan una serie vieja, Fuga en el siglo XXV, que es el prototipo poshumanista que ellos buscan, y que tenía toda una simbología, aquella serie de ciencia ficción que ya dejó de serlo. Igual que Un mundo feliz de Huxley. Ya no son ciencia ficción.
Son triste realidad. Absolutamente. La realidad es que cuando vos criás un cobayo y le pones comida en una punta, agua en la otra, y lo tenés encerrado durante el tiempo suficiente para que ese ser vivo biológico sepa que come en un lado, toma agua en el otro. Si un día le sacás una de las paredes laterales de la pecera, no va a salir, porque su pensamiento crítico quedó supeditado al encierro y el miedo a salir lo limita porque sabe que tiene la comida segura y el agua segura y afuera está la incertidumbre de lo desconocido. Con lo cual, la sociedad argentina hoy, desde el punto de vista urbano, el argentino mediocre, gris y urbano, que cree que la luz está en la tecla que aprieta y la leche viene en sachet, ese pelotudo, prototipo del argentino mediocre, que Parravicini categoriza como el hombre gris. El medio pelo de Jaureche. El medio pelo de Jaureche, ese estúpido, vota una y otra vez pensando que la comida está en una punta de la pecera, el agua está en la otra y que salir tiene riesgos. Y entonces abandonan el desafío de la especie humana, que es el control de lo desconocido a partir del conocimiento y la razón. Abandonan la característica de nuestra especie por encima de las demás, que es la capacidad de razonar, de crear, de sobrevivir. Y el argentino se transformó en un esclavo, intelectualmente, que cree que los Estados Unidos de Norteamérica son el país más poderoso del mundo y para qué no vamos a pelear, mejor ser una colonia americana, ¿por qué ser una patria si podemos ser una colonia y ir a Walt patio Disney? trasero. A ver, Todavía está eso, ¿eh? El discurso imbécil de la Sí, mediocridad. Bueno, esas bolas de carne con hueso, que tienen un documento argentino porque la madre los malparió en nuestra tierra, entonces como fueron malparidos acá, le entregan un documento, votan. Entonces hay una disputa abierta entre patriotas y este ejército de ocupación de mediocres, descerebrados, hámsters, a los cuales la sociedad les enseñó que a la mañana se despiertan, comen en una punta, toman agua en la otra y aunque les saques una pared de la pecera, no van a salir por el terrible miedo a quedarse sin comida y sin agua. Entonces, ¿qué se puede esperar de esa sociedad de hámsters? No van a salir de la pecera. A lo sumo van a cambiar de dueño. Cuando nos toque gobernar, serán los hámsters de nuestro gobierno. O sea, no apostás a ese sector Hoy social. son los hámsters de este gobierno. Pero vos no apostás a ese sector social, entonces. Tienen que desaparecer. O sea, el jubilado que votó a este gobierno porque estaba Bullrich. No, tienen que desaparecer. A ver, no importa la edad del imbécil. Sí, claro. Si tenía 16 y puede votar porque la descerebrada de Cristina les permitió votar a un ignorante de 16 años, y lo digo en términos literales, a los 16 años es un ignorante que no puede elegir política. Con lo cual se le permitió a los ignorantes votar. Tampoco me interesa el jubilado pelotudo, gorila, liberal, me importa un choto, que pague las consecuencias de lo que votó y que le vaya muy mal. Y si puede que sufra todas las consecuencias de lo que votó. Pero sí me preocupa el argentino bien parido, patriota, que no tiene por qué pagar las consecuencias de este despojo criminal al cual estamos siendo sometidos. Pero la ventaja es que los esclavos son esclavos de cualquiera. No van a cambiar. Entonces la sorete clase media argentina tiene que ser reemplazada por una ilustre y educada clase argentina que debemos generar cuando tomemos los resortes del poder y volvamos al sistema confederal. Entonces, la solución no es tratar de convencer a estos mediocres, sino darlos por extinguidos, seguir tratándolos como hámsters y educar a las nuevas generaciones en un futuro luminoso que permita mostrarles que eran hijos o nietos de esos hámsters de mierda y que nosotros queremos que sean hombres y mujeres libres, formados, con criterio y decisión autónoma, que no sea nunca más producto de una política de comunicación analógica, de psicología social para tratarlo como ganado. Para eso hay que formar ciudadanos, compatriotas y básicamente trabajadores que tengan toda la información y toda la educación para el criterio crítico y que nunca más puedan ser estafados. La última, también doble, y que te libero, Santi, porque la verdad que hoy pusiste todo. Permitime un poco la pregunta picante / chicaneo. Milei, yo me atrevería a decir que
que empezó acá, empezó a tu lado. Primera pregunta entonces es, ¿te sentís que has creado un monstruo? Primera pregunta. No, para nada, lo malparió su madre, no yo. Yo lo encontré cuando ya era un esquizofrénico psiquiátrico grande. Le di espacio comunicacional porque estaba a la derecha, de la derecha macrista, y criticaba a Sturzenegger y a Caputo, los cuales hoy son Los mafiosos número uno. los mafiosos que lo manejan a él. Y básicamente yo mostré un personaje a la sociedad que la sociedad terminó votando. Yo nunca lo recomendé, yo lo mostré. Y de hecho, cuando él fue candidato, yo fui candidato a presidente y dije todo lo que tenía que decir para que nadie lo vote. Con lo cual, yo estoy indignado con los forros hijos de puta que lo votaron. ¿No crees que visibilizar es recomendar hoy? No, de ninguna manera. No. Siempre hay que visibilizar todo. Si la sociedad alemana hubiera entendido la visualización de Hitler, nos hubiéramos ahorrado 40 millones de muertos. La realidad se muestra, porque si la tapás explota. El tema es la comprensión que tenga la sociedad de lo que le estás mostrando. Entonces, vos no podés negar que existe una pandemia en desarrollo. La tenés que mostrar. Ahora, si después la gente termina dándose 40 vacunas de Pfizer, y bueno, flaco, ¿qué querés que te diga? Te estamos diciendo que no te la dé, te estamos diciendo que atrás hay un plan siniestro, Ahora, si vos decidís hacerlo, hacelo, hermano, ¿qué querés que te diga? Esto es lo mismo. O sea, la aparición de Milei fue más una cuestión de pluralidad de voces que de recomendación de tu parte, digamos, en su momento, en el momento inicial. A ver, sería imbécil creer que la presencia de alguien es una recomendación, porque en el mismo momento, en el mismo panel y en las mismas circunstancias, pasaron Alberto Fernández, Alfonsín. Claro. A ver, es ridícula. La última, me dijeron muchas personas, están con mucha expectativa de esta entrevista, y me dijeron, pregúntale esto, si tiene las pruebas, porque vos siempre decís, tengo pruebas, por eso puedo decir lo que quiera sin que me toquen. La pregunta es, si tenés pruebas, ¿por qué no estás ya tiroteándolos, hundiéndolos, activando el sistema judicial con las pruebas con las cuales vos demostrarías tus denuncias? Primero que existe la denuncia presentada en tribunales hace más de 8 meses y nunca fui citado a ratificar la denuncia ni siquiera. Perdón, ¿qué denuncia? Hay una denuncia específica sobre Javier Gerardo Milei, en donde involucro, entre otras cosas, la discusión de su participación como consumidor de pornografía infantil. Y la pregunta es al revés, la pregunta es a la sociedad. Porque yo manejo mis tiempos, yo no soy funcional a las necesidades de nadie. Y como yo no creo que el pueblo argentino esté preparado para utilizar bien la información y el poder que yo tengo para terminar con mi ley, el que decide cuándo es el tiempo soy yo, no la ansiedad de la gente. El que conduce soy yo. Y no es el tiempo todavía. La sociedad argentina no solo lo que busca siempre es que otro haga el trabajo por ellos, y yo estoy esperando que ellos muevan el culo para yo hacer lo que tenga que hacer. El día que yo vea que la sociedad se moviliza para terminar con esto, yo voy a terminar de dar la puntada final de la caída de este gobierno. Mientras la sociedad no actúe, yo no voy a actuar por la sociedad para que se vayan a jugar al papi fútbol y a ver pornografía, mientras yo confronto con un gobierno a destiempo, dándole la oportunidad a ellos de que se reciclen dentro del sistema republicano. Yo vengo a terminar con la república, no con Milei. Milei tiene que ser el último gobierno republicano, la transición hacia una reforma de la Constitución, hacia el fin de este modelo. Con lo cual yo no soy funcional a las aspiraciones de ningún pelotudo que está más preocupado por el viaje a Miami y por saber si va a pagar la tarjeta de crédito o si va a jugar al papi fútbol con los amigos, y dicen, ¿y Cuño, ¿por qué no termina con Milei? Move el ortogola, claro, de tu madre, y el día que vos pongas el pecho y vengas y marches y pongas lo que tenés que poner, que es el cuerpo, la cabeza y el riesgo, entonces ese día, cuando yo considere que existe la masa crítica para pasar a la parte ejecutiva, lo vamos a hacer. El tiempo oportuno. Mientras tanto, los tiempos los fijo yo. Permitime una muy cortita, Santiago. El sistema congresal es parte de la estructura republicana y entiendo que vas a diputado. Cuando vos decís que querés destruir la república, ¿estás diciendo entonces que buscarías destruirla como diputado dentro de una institución republicana como el Congreso? Para ir hacia la Confederación hay que ganar elecciones. Esto no es un proceso armado, es un proceso de legitimación política y de empoderamiento. La gente tiene que poder elegirnos.
Y lo primero que hay que darle son instrumentos de organización, que es ir a votar todos juntos una misma cosa, un mismo día y una misma hora, para reconocer el poder que tenemos en materia de organización, que como nos dijo Perón, solo la organización supera el tiempo. Entonces, organicémonos, seamos capaces de dar una batalla electoral, de ganar bancas en el Congreso, para poder ganar un gobierno, para poder dar una reforma de la Constitución. Pero mi compromiso es que a fin de año, cuando jure como diputado nacional, voy a ir a patear culos y cabezas ahí adentro. Y el 1 de marzo del año que viene, si este gobierno todavía está, el energúmeno patas con papada, esquizofrénico y psiquiátrico, tendrá que enfrentarme cara a cara en la Cámara de Diputados porque voy a ser diputado. Ojalá así sea, Santiago. Hay mucha gente que te está bancando, entre ellos una gran porción de la comunidad de Charlas de Filosofía. Primero quería cerrar agradeciéndote y diciéndole a la gente que yo lo invité a Santiago a un lugar de streaming por mi cuenta y vos de onda me dijiste no pagues nada, vení a mi estudio. Se agradece. No, por favor. Y se agradece también la libertad de preguntas, porque vuelvo a insistir, yo le ofrecí leerle las preguntas y acá está respondiendo a cara lavada. Así que muchas gracias por eso también, Santiago, y por la buena onda y sobre todo por regalarme los 2 libros de Democracia Confederal. Me encantaría que la gente tenga bien en claro dónde se pueden conseguir los libros de Democracia Confederal. El primero está en la librería, en la pizzería Guerrín. Enfrente a la pizzería de Río, en el kiosco de diarios, Corrientes y Uruguay, van a encontrar el libro 1, el libro 2, las tasas confederadas, porque nos financiamos de lo que vendemos. Ajá. Y le pido a todos los que tengan posibilidad que apliquen la ética de la solidaridad. El que puede comprar más de uno, se lo dé a alguien que no lo puede comprar. Y obviamente en Mercado Libre, en donde está el libro 1 y el libro 2 y las tasas. Si hay una oferta de libro 2, no somos nosotros, son las librerías de distribución de SICUS. El sitio oficial confederal tiene los 2 libros y las tasas. Y la gente que dice, loco, te banco, me encanta lo que decís, ¿dónde me sumo concretamente? ¿Dónde firmo? ¿Dónde me suscribo? ¿Dónde? Hay espacios confederales y está el teléfono donde se agrupan todos los que van llegando, que es el teléfono de contacto para la militancia. Y de ahí vamos depurando y organizando, porque obviamente la llegada masiva trae adentro virus. Y entonces vamos controlando el acceso de todos aquellos que se quieren acercar. Si el DIRE después pone en Zócalo el teléfono, ese es el teléfono de contacto donde todos tienen que mandar su WhatsApp y vamos contestándole de a uno y sumándolos a todos en su territorio, en su barrio, en su pueblo, en su localidad, en su ciudad, al Armado Confederal. Bueno, ojalá que llegues y ojalá que no seas uno más de los que han decepcionado a este pueblo, que llegues y hagas todo esto de lo que hemos estado hablando. Un charlón, sos un tipo que da para 100.000 preguntas más, venís pisando alto, te deseamos lo mejor. También gracias a la gente que estuvo acá viendo la entrevista y nuevamente muchas gracias por tu tiempo, Santiago. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.